Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos el capítulo 17, primera parte, las cosas que sucederán después de estas, la gran ramera y su condenación. Bueno, los sucesos que se refirieron entre los capítulos 6 y 18 no siempre guardan un orden cronológico. O sea, no van así de continuo, ¿verdad? Hay que entender que el ángel tenía una de las 7 copas de la ira del capítulo 1:1 y le dice a Juan en los capítulos 17 y 18, o sea, lo que le dice a Juan en los capítulos 17 y 18, no se cumplen al final del capítulo 16 como nos pudiera parecer, sino se cumplen mucho antes, es decir, en el periodo de los 7 años finales. La destrucción de la gran ramera se va a producir en algún momento entre el inicio y el auge del gobierno de la bestia anticristo junto con sus 10 mandatarios. Ahora bien, ¿quién o qué es esa gran ramera? La religión de rituales es el esfuerzo humano inspirado por Satanás pretendiendo llegar a Dios. Es el engaño del maligno con el cual el hombre pretende congraciarse de acuerdo a su sola justicia con un ser superior, es decir, con Dios. Poco después del diluvio universal, después de que los hombres empezaran de nuevo a multiplicarse sobre la tierra, poco a poco fueron manifestando más y más su naturaleza pecaminosa. Satanás conoce la profecía bíblica. Él intuía que un día en esta tierra Dios se haría carne y nacería de una virgen, y que también moriría en una cruz, porque Jesús vino a buscar y a salvar de la perdición eterna y el infierno a la humanidad. Porque el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus demonios. El diablo odia a Jesús y siempre ha deseado destruir la obra de Dios, o sea, su evangelio. Por esto, astutamente estableció su propio Cristo, estableció otro evangelio y otro espíritu para confundir y engañar a la humanidad. El enemigo de nuestras almas desarrolló un sistema religioso oculto que iba a controlar el mundo, un sistema en el que la gente podría creer, podría matar por él y hasta morir por él. El hombre es un ser espiritual. Satanás se ha aprovechado de ello y desde el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, allá en Génesis 11, después del diluvio, ha estado enseñando al hombre, según él, a cómo, entre comillas, llegar a Dios a través de las diferentes religiones. Pero el hombre por sí mismo no puede llegar a Dios porque es un ser caído en pecado. La religión siempre le ha servido al maligno para atar al hombre a sí mismo mediante un ideal imposible de alcanzar. Y ese ideal es llegar a Dios. Desde Génesis capítulo 11, el hombre sin Dios intenta llegar a él inventando toda una serie de rituales, de tradiciones, mandamientos y liturgias. La gran ramera resume el ejemplo de todas las religiones inútiles encabezadas por la única de ellas que es mayoritaria y que osa llamarse, o sea, se atreve a llamarse a sí misma la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Y según ella no hay salvación fuera de ella. Esto es el catolicismo romano y su papado. No podemos negar ni esconder de la vista el hecho de que sin duda alguna la iglesia romana, a la mal llamada católica por ellos, es la falsa iglesia de Jesucristo por antonomasia. Usted diga iglesia católica o iglesia romana y se está refiriendo a una iglesia falsa. Por eso dice por antonomasia. Respecto a la afirmación que asegura no haber salvación fuera de esa institución, el Concilio Ecuménico Vaticano II sentenció al respecto y dijo: este santo concilio enseña que la Iglesia católica es necesaria para la salvación, cierro comillas. Por tanto, pues no podrían ser salvos los que, sabiendo que la Iglesia católica fue fundada como necesaria por Dios mediante Cristo, no se hicieran católicos o permanecieran en ella. ¿Ustedes se imaginan eso? Ahora bien,
¿Por qué la Biblia no nos lo dice por su nombre? Pues porque en el tiempo de Juan todavía no existían los llamados papas, y mucho menos el catolicismo romano. La enseñanza que da Roma de que Pedro fue el primer papa es totalmente falsa. No fue sino hasta principios del siglo VII que empezó a surgir la figura del pontífice romano tal y como se entendería hasta el Concilio Vaticano I, cuando a todos los extravagantes y blasfemos títulos papales se le sumó el de la infalibilidad. Así pues, Bonifacio III fue el primer obispo de Roma coronado como sumo pontífice. En la época de Juan, Roma era la ciudad del emperador romano. Es más, Juan se asombra cuando en visión ve que en el nombre de Cristo esa aparente iglesia estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Eso lo vamos a ver en el versículo 6 de este capítulo 17. Y eso ocurrió mucho más tarde, eso que Juan vio. No obstante, existe la explicación que aclara el porqué del sustantivo Babilonia aplicado a Roma. Vamos a ver. La primera ciudad construida después del diluvio fue Babilonia. Allí Satanás empezó a levantar su centro de operaciones. Babilonia, cuna de la religión imposible. Incluso después de los pueblos se dispersaron por toda la tierra, Babilonia seguía siendo el centro de la religión. Y una vez que Babilonia fue destruida como ciudad, eso se ve en Jeremías 51, los sacerdotes babilónicos fueron forzados a dejarla y se trasladaron a la ciudad de Pérgamo en Asia Menor. Allí estuvo ubicado su cuartel general durante varios años. Dice la Biblia que en esa ciudad, en Pérgamo, se hallaba el trono de Satanás. Y ya lo vimos en el Apocalipsis 2, versículo 13, en su parte A. Cuando el rey de Pérgamo, Atalo III, que tenía el título de papa, murió en el año 133 a.C., hizo testamento para que el oficio de papa fuera trasladado a Roma. Los etruscos que llegaron a Italia desde Lidia introdujeron la religión mística babilónica con sus ritos. Lidia estaba ubicada cerca de la ciudad de Pérgamo. Los etruscos, antecesores de los romanos, pusieron sobre su sacerdocio un papa que tenía poder sobre la vida y la muerte. Años más tarde, Roma aceptó a ese papa como su gobernador civil. Si se han dado cuenta, estamos haciendo un poquito de historia para poder entender lo que nos enseña el capítulo 17. El emperador Julio César fue constituido sumo sacerdote, soberano de la orden etrusco-babilónica, y de esta manera fue heredero de los derechos y títulos que habían sido trasladados a Roma. Por lo tanto, el primer César romano llegó a ser la cabeza del sacerdocio babilónico. Roma llegó a ser sucesora de Babilonia a través de Pérgamo como el centro religioso para su culto. Y eso lo vemos en el Apocalipsis 1, versículos 12 y 13. Este mensaje de Jesús fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 94 después de Cristo. Fue al final del siglo IV después de Jesucristo que el obispo de la iglesia en Roma, Dámaso I, fue elegido para obtener el ministerio papal sobre la religión babilónica. Y esta es la conexión de Babilonia a Roma. Esa es la transición de Babilonia a Roma. Sin lugar a dudas, la Roma religiosa lleva el título en su frente: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y eso lo vamos a ver en el versículo 5 de este capítulo 17. Ese es el sello sobre su frente, que significa su pertenencia. El catolicismo romano es babilónico. Dios reconoció a Jerusalén como el centro de adoración religioso, así como el centro del dominio terrenal político. El error de la iglesia romana
es presumir que Dios la ha establecido a ella en lugar de a Jerusalén, haciéndose ella misma con ello un centro político y religioso. Lo que Jerusalén es con derecho en el reinado del milenio, Roma ya lo ha asumido desde hoy, desde ahora. La madre de las rameras, siendo ella misma una gran ramera, todo lo que sale de esta mujer son rameras, todo. Roma es la Jerusalén que el diablo ha escogido para sus planes de confundir al mundo con otro evangelio. Y al contrario que con el cristianismo bíblico, el cristianismo, entre comillas, de Roma, nunca tuvo contratiempo alguno a lo largo de la historia. Al contrario, ha imperado sobre naciones, sobre reyes, emperadores. Incluso hoy en día el Papa es la persona más valorada de este mundo. El catolicismo romano es un sincretismo formado por diversas creencias. Es una mezcla, pues, de judaísmo, de paganismo, de filosofía platónica, aristotélica, que vendría siendo lo mismo, porque Platón fue el maestro de Aristóteles, etcétera. Pero además también de idolatría y suficiente cristianismo aparente para que parezca respetable. La Plaza del Vaticano, fíjense, en forma de aparato reproductor femenino con el falo, o sea, el obelisco en el centro, representa el órgano sexual masculino. Es una estampa que refleja lo que es y hace la falsa iglesia de Cristo, la ramera. Una de las dos pretendidas columnas sobre las cuales se basa la Roma religiosa es la llamada poder temporal. Esa es la base del papado. Sin ella, los papas no tendrían sentido. El poder temporal es poder económico, es poder político y es poder militar. El poder temporal del papado significa que el papa debe controlar a través de su religión a toda persona y sus propiedades. Yo no sé si han escuchado últimamente que ya nadie va a tener nada, a todo mundo se le van a confiscar sus propiedades. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Los papas siempre se han basado en el poder de este mundo. El Vaticano siempre ha estado obsesionado con las empresas, con el poder de este mundo, y la historia lo certifica. Pues ahí no está en la tercera parte, en la trilogía del Padrino, en la tercera parte, cómo sale ahí la iglesia, con las empresas inmobiliarias y los bancos, y bueno, ya quien vio esa película ya recordará. Cristo dijo a sus discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Juan 15:9. La iglesia papista o la iglesia papal sí es de este mundo. El poder temporal, entre comillas, es un poder que ningún apóstol ni discípulo verdadero de Jesucristo tenía, ni tiene. La codicia, la Roma religiosa, porque ella sí es de este mundo. Por eso codicia ese poder temporal. La iglesia de Roma es la fuerza financiera, acumuladora de fortuna y propietaria de bienes más grande que existe. Es la más grande poseedora de riquezas materiales que se puedan imaginar. Más que cualquier corporación, banco, fideicomisario gigante, estado, incluso monarquía o gobierno del mundo entero. El Papa, como dirigente visible de esta sorprendente máquina de hacer riqueza, es consecuentemente el individuo más acaudalado de este mundo. Nadie puede, pues digamos, calcular realmente cuánto vale en términos de billones de dólares, billones con B. La Enciclopedia Católica muy ufanamente nos informa de que tan solo el Palacio Vaticano necesitaría bibliotecas completas para describir los fabulosos tesoros artísticos que acumularon los pontífices en 2 milenios. Esto nos habla implícitamente de expropiación y saqueo. Por cierto, hablando del papado, San Pablo, tan cuidadoso al enumerar las jerarquías y los oficios de la Iglesia cristiana en su periodo de formación, menciona
y habla de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, pero curiosamente no hace ni la más pequeña referencia a la denominación del pontificado, que pretende figurar a la cabeza y como jefe de todos los oficios y jerarquías que acabo de mencionar, de los apóstoles, de los profetas. O sea, él se cree la cabeza de todos ellos. El papado ha sido el instrumento de engaño del enemigo para, en el, entre comillas, nombre de Cristo, hacer dinero y levantar poder, y que millones de almas condenadas hayan caído y sigan cayendo bajo sus afiladas garras. Por eso no es de extrañar que el juicio que ha de venir sobre esa institución y los que obstinadamente se aferran a ella no tenga precedentes. Pues en este capítulo nos vamos a tomar la libertad de ampliar el comentario cuando sea pertinente. Vamos al Apocalipsis 17:1, dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así se llama el capítulo, la gran ramera. Bueno, uno de los 7 ángeles portadores de la copa de las copas de la ira le va a comunicar algo a Juan. ¿Y por qué ha de ser justamente uno de los que llevan las copas? Bueno, pues porque es evidente de que el mensaje que va a dar el ángel tiene que ver con juicio de Dios. Por eso dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Anticipadamente el ángel le va a mostrar la sentencia de condenación contra la gran ramera. Y aquí notamos que esa mujer no es adúltera, es fornicaria, porque es ramera. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Esas muchas aguas son pueblos, son muchedumbres de personas, son naciones y lenguas. Eso lo vamos a ver también en Apocalipsis 17:15. Esa mujer ramera tiene control, por eso está sentada sobre muchos millones de personas en todo el mundo. Y este es el caso de la iglesia de Roma, de su papado, de su religión, su poder y su dinero, porque está por encima de muchísimas gentes, muchísimas personas. Apocalipsis 17:2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Recordemos que los moradores de la tierra son los hombres sin Dios. Bueno, no podríamos decir esto de otras religiones multitudinarias sobre la tierra, digamos como el Islam, por ejemplo, ni del hinduismo, ni del budismo. La religión o ramera con la que el poder secular, o sea, los reyes, los mandatarios, los militares, etcétera, más ha fornicado, con los que más ha mantenido relaciones ilícitas ante Dios, ha sido y sigue siendo la institución católico-romana, más que cualquier otra. Todos sus desmanes se han hecho en el nombre de Cristo. Tanto los emperadores como los reyes, hasta los simples mandatarios locales, todos se han fortalecido ante el pueblo llano, enseñoreándose de él con los efluvios del vino del catolicismo romano. Y es en el nombre del Dios, o sea, del Dios católico, que se han cometido las más horribles atrocidades y se ha oprimido al pueblo. Este ha sido, entre otros, el fruto, o digamos, las obras del contubernio entre la Iglesia de Roma y las instituciones políticas. Ese es el resultado. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel traslada a Juan a un lugar concreto, y ese lugar es el desierto, que tiene un sentido de esterilidad. Carece de vida, es muerte. Ese desierto representa la muerte espiritual de los hombres presos por la gran ramera. Allí ve en visión una mujer. Juan ve en visión una mujer. Y esa mujer es la verdadera iglesia de Jesucristo, quien se representa también como a una mujer, solo que es una mujer virgen y pura, porque es la desposada de Jesucristo.
En cambio, la que está sentada sobre la bestia escarlata es ramera, es lujuriosa. Esa es la que pertenece a este mundo. Lo primero que le llama la atención a Juan es el hecho de que esa mujer no está sola, sino que con ella hay una bestia, pero no está al lado de ella, sino que ella es la que monta a esa bestia. O sea, la mujer, o a la mujer más bien, la ve sentada, pero no solo sobre muchas aguas, sino también sobre una bestia. Y eso significa que está sentada sobre muchas gentes, pero al mismo tiempo sobre la bestia. Y esto nos habla de que ejerce dominio, dirigiendo a las muchedumbres, pero también a la bestia. Ahora bien, ¿quién es esa bestia? La descripción de esa bestia es igual a la del capítulo 13, versículo 1. Eso significa que esa bestia es el anticristo. Por lo tanto, la mujer en cuestión cabalga sobre el anticristo. O sea, la mujer ramera cabalga sobre el anticristo. Por eso ejerce dominio sobre las gentes. ¿Y sobre el anticristo también? Pues sí, pero solo por un tiempo. Como veremos, hasta que la bestia anticristo tome su lugar de predominio en el mundo junto con sus 10 mandatarios, que lo vamos a ver en el Apocalipsis 17:12 y que ya vimos en el capítulo 12, se mostrará como una persona muy religiosa y acatadora de los ritos, las liturgias y las tradiciones romanistas, mostrando una extrema y extraña sujeción al Papa de Roma. Miren, finalmente esa ha sido la característica de todos los mandatorios europeos desde el surgimiento del papado. Bueno, vamos ahora al Apocalipsis 17:4. Dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, o sea, una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Púrpura y escarlata. Esos son los colores que definen a la jerarquía romana, o sea, a los altos mandos, digamos, a los machuchones de la iglesia romana. Y que vienen, eso, del tiempo de los Césares. Lo que esa mujer lleva es lo que lleva sobre todo la institución del Vaticano. Respecto a estas cosas, el modo como la mujer va vestida y aderezada, o sea, adornada, coincide de modo sorprendente con la pompa ostentosa de los altos dignatarios de las iglesias oficiales, o sea, no solo de Roma, sino también la llamada ortodoxa, y aunque en menor grado de la iglesia anglicana, o sea, son muy parecidos. La púrpura cardenalicia es ya una frase proverbial. Lo mismo puede decirse del aderezo de oro, o sea, de los adornos de oro, de las perlas y de las piedras preciosas que con tiaras, mitras y pectorales han estado cubiertos. En especial, fíjense, eso fue hasta el Concilio Vaticano II. Así que aquí la palabra nos está diciendo que esta mujer que encarna la religión pseudo cristiana por excelencia maneja dos poderes: la autoridad no solo sobre los pueblos, o sea, no solo sobre las gentes, sino sobre los dirigentes políticos y militares, porque va vestida de los colores tradicionales púrpura y escarlata de los césares de la antigua Roma, y el dinero. Y el dinero es fruto de acumular incontables tesoros, como son el oro, las piedras preciosas, las perlas, etc. Dice el texto que tenía en la mano un cáliz de oro, o sea, una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Lo que contiene esa copa para dar a los poderes civiles y también al pueblo siempre ha sido las abominaciones, la fornicación espiritual, los ritos paganos, idolatría, mentira, falsedades, espiritismo. ¿Qué es eso? Es el rezo a los muertos. Digo, ahorita estamos muy ad hoc, ¿verdad? Con la temporada. Entonces el espiritismo no es más que eso, rezo a los muertos, a los santos, entre comillas, y a la Virgen, también entre comillas. Es también una mezcla de cristianismo e idolatría. Es sincretismo, pues. Fábulas,
¿Cuáles son las fábulas? Pues las apariciones como la de Guadalupe, por ejemplo. O eso de que se apareció no sé quién en un comal, que en una pared, que en un árbol. O sea, cada quien ve lo que quiere o lo que busca ver, ¿verdad? Filosofía humanista, transacciones políticas y económicas con los reyes, con los emperadores, contubernios, guerras, y lo estamos viendo ahorita, asesinatos, muertes de herejes, según ellos, entre comillas, solamente porque no seguían lo que ellos querían, el pacto con inicuos. El hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que pacta con el hombre, no el hombre con Dios, porque nosotros no podemos cumplir los pactos y los pactos se tienen que cumplir. Por eso, fíjense, el matrimonio es un pacto. Ante los ojos de Dios es un pacto. Ante los ojos de los hombres es un contrato civil, que eso es lo que se firma. Pero ante Dios es un pacto. Bueno, pero también ellos practican las simonías. ¿Y qué es una simonía? Pues no es más que negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. Si usted quiere bautizar a un niño, le cobran. Si usted se quiere casar, le cobran. Por todo le cobran. Bueno, por cierto, la simonía, fíjense, fue uno de los principales pecados de la sociedad eclesiástica de la Edad Media. Bueno, pero dentro de las abominaciones y la fornicación espiritual están también los adulterios, las herejías, los engaños, hipocresías, nepotismo, falsedades, doctrinas de demonios, deificación del hombre, o sea, que quieren que el hombre, el papa es infalible, etcétera. La historia del papado está plagada de todas esas cosas y mucho más todavía, de cosas innombrables. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ninguna como la iglesia de Roma ha detenido tanto con injusticia la verdad. Se llama a sí misma baluarte de la verdad, y ni lo es, ni lo ha sido, ni lo será. Y desde que existe, no ha dejado de intentar impedir que la verdad llegue a las gentes sobre las cuales ha estado sentada durante siglos. Así es que, como veremos, la ira de Dios va a caer implacable sobre esa abominable institución. Ejemplo de eso, ¿qué es? Los esfuerzos titánicos que Roma siempre ha hecho para detener y destruir la Reforma. Y ha llevado a muchos evangélicos a la muerte a través de su nefanda Inquisición. Ha detenido la verdad, ha levantado ritos paganos e idolátricos de las procesiones de Semana Santa. Eso es una respuesta al incipiente auge del evangelio en el tiempo de la Reforma, hasta devastar las iglesias y matar a los misioneros. El mismo espíritu del Imperio Romano es el que lleva en la sangre esa mujer ramera. Roma vincit, Roma conquista. Y esto es porque cabalga con la fuerza del poder político militar. Bueno, de hecho el espíritu del Imperio Romano, o sea, la cuarta bestia de Daniel, solo cambió de estrategia cuando vino a convertirse en la Roma religiosa, porque se refugió en el seno de los reyes y los emperadores. Pero pronto resurgirá en este mundo por muy poco tiempo, capitaneado por la bestia anticristo, eso sí, en todo su esplendor. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso nos dice de la mujer ramera que en su frente llevaba el nombre que hemos leído. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto significa que la gran ramera pertenece a Babilonia la grande, que es la suma de toda la maldad manifestada en este mundo desde que la religión sin Dios empezó en Babilonia. Y como ya sabemos, esa gran ramera que vimos en el versículo 1, de este capítulo, es la Roma religiosa del versículo 18. Y ese título o sello define su misma esencia, ya que al decir Babilonia la grande,
en lugar de simplemente decir Babilonia, pues se entiende que esta Babilonia es mucho más grande que la Babilonia real del pasado. O sea, la que inició, pues. Babilonia significó el mundo bajo el maligno, de primera de Juan 5:19 en su parte B. Cuando Juan fue inspirado a escribir su libro, la antigua Babilonia como ciudad en la actual Irak, porque ahí era Babilonia, primero fue Mesopotamia, luego fue Babilonia, precisamente, y ahora es Irak, ya hacía mucho tiempo que había dejado de existir. Casi ni ruinas había. Dice Isaías 13, 19 y 22, eso es lo que dice. Jeremías 51, 62. Si quieren leerlo, pues ahí lo pueden leer. La ciudad fue destruida, pero la religión de la ciudad no. Es como cuando dicen, la sacamos del rancho, pero se llevó al rancho adentro. Así pasó con esto. Se acabó la ciudad, pero las gentes se llevaron a su religión adentro. Ahora bien, ¿qué relación existe entonces entre aquella Babilonia y la llamada la Grande? ¿Por qué la Babilonia nos recuerda a la Babilonia antigua, cuna de la religión apóstata? Bueno, para dar respuesta a este misterio, vamos a volver la vista atrás, a partir del tiempo de la incipiente Babilonia, y ver qué se gestó allí. Bueno, después del diluvio dice la Biblia en Génesis 11:1 que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y dice que emigraron del oriente y fueron todos a otro lugar. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fue en esa tierra, Sinar, donde la ciudad de Babilonia fue construida. Esa tierra se llegó a conocer más adelante como Babilonia y Mesopotamia. Pero antes fue Mesopotamia, antes de Babilonia. Primero fue Mesopotamia y después Babilonia. Los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancia. Pero había una desventaja, que estaba poblada de fieros animales salvajes y mataban a muchos. Y aquellas gentes pues pedían que surgiera alguien que les librara de ese mal. Así que en un momento dado entró en escena un formidable cazador. Este cazador se llamó Nimrod. La Biblia nos dice en Génesis 10, 8 y 9, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este poderoso cazador cautivó las mentes de aquellas gentes. Nimrod era tan poderoso y tan grande la impresión que causó en la mente de las personas, que actualmente el Oriente está lleno de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Nimrod era un hábil estratega. Organizó la protección de las ciudades a base de murallas y así fue estableciendo su propio reino. Y la Biblia certifica estas palabras en Génesis 10:10 que dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Este fue el primer reino que hubo después del diluvio. Bueno, hasta aquí no hay nada que criticar. El problema es que Nimrod no fue un hombre nada temeroso de Dios. O sea, él no le temía a Dios, no lo respetaba, pues. Y la palabra que emplea la Biblia para poderoso realmente se traduce por tirano. Así como la palabra Nimrod significa rebeldía. Entonces, Nimrod enseñó a las gentes a rebelarse contra Dios. Y cuando la Biblia dice de Nimrod, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, o sea, delante, esa frase, en realidad debería de traducirse por contra. Y entonces habría que traducirlo por contra, o sea, contra Jehová. Nimrod, seguro de su poder sobre todos, levantó satánicamente inspirado un nuevo culto religioso.
Eso es lo malo de andar alabando a las personas. Ay, que usted, mire, ay, pastor, ay, profeta, que si no ha sido por usted, no, hombre, mire qué bonito predica, qué bonito me enseña, qué bonito me explica. Porque la gente no está preparada. Nosotros tenemos mucho ego todavía. Y nosotros debemos de tenerle miedo a los que nos alaban, no a los que nos critican. No, qué bueno que nos critiquen. No, ya cuando andan alabando a la persona, malo el asunto. Si tantito quieren, apenas se suben a un ¿cómo se llama? Un mosaico y ya estar ahí bien mareados. Imagínense con todas esas cosas. No, olvídense. No, es muy malísimo, malísimo esto. Bueno, o sea, Nimrod fue un rey sacerdote, levantando idolatría, cometiendo abusos y atrocidades de la peor clase. Él fue quien inició todo el culto idolátrico del Oriente. Satanás le usó como él quiso, porque al rebelarse contra Dios se puso enteramente en las manos del enemigo de nuestras almas. Cuidado con rebelarnos contra Dios, porque le estamos haciendo el caldo gordo al enemigo de nuestras almas. Bajo Nimrod, la astrología se desarrolló y no estoy diciendo astronomía, digo astrología. Se desarrolló y se sentaron las bases para la magia negra y blanca, como que si hubiera colores para decir lo que está bien y lo que está mal. La magia es mala y se acabó. Él desarrolló el culto a Moloch, tan difundido entre los cananitas y desgraciadamente también en Israel por un tiempo. Finalmente, Nimrod murió asesinado y el pueblo lo lloró, pero su culto religioso, que había iniciado él, la religión babilónica, prosiguió. Su mujer Semiramis fue la gran sacerdotisa en tiempos de Nimrod y después de él. Cuando él murió, ella dijo que Nimrod era el dios Sol, o Baal, que significa Señor. No contenta con ser suma sacerdotisa, Semiramis se proclamó a sí misma diosa y demandó que se le sacrificaran niños. Semiramis capitalizó la rebelión del hombre contra las leyes de Dios sobre el matrimonio. Y ya lo vemos cómo está ahorita. Dios dijo hombre y mujer. No dijo Pepito y Juanito. Tampoco dijo Martita y Panchita. No. Él dijo hombre y mujer. Él no se equivocó. Pero también dice que promovió el celibato. Una cubierta religiosa para luego cometer adulterio, fornicación, homosexualidad, sodomía y lesbianismo. Pues porque el hombre trae hormonas y las hormonas en algún momento brincan y dicen que la hormona mata neurona. Pues obvio, ¿cuál celibato? Este celibato supuestamente separaba a los sacerdotes y los hacía santos. Les hacía como superiores al resto de los hombres y mujeres que contraían matrimonio y tenían hijos. Semiramis era una bruja, eso sí, muy bella y muy poderosa, completamente rendida a Satanás. Y Satanás la usó para sus fines de destrucción de la humanidad. Más tarde, pues quedó embarazada, aunque decía que era virgen, y dio a luz un hijo ilegítimo. Y a ese hijo le llamó Tamuz y declaró que era en realidad el mismo Nimrod renacido. Semiramis, la reina madre, conocía la profecía de que de una mujer nacería el Mesías, como lo enseña Génesis 3:15. Todos sabemos la profecía que está ahí. Semiramis decía ser el Espíritu de Dios, entre comillas, ¿verdad?, encarnado en una madre humana. Su símbolo era la luna, no sé si algo les diga eso. De esta madre virgen pronto aparecerían por todas partes estatuas de ella cargando al pequeño dios Sol, el cual decía que era el Salvador. Bueno, Satanás tiene una característica, fíjense, es muy astuto. Imitando las cosas de Dios, él reproduce réplicas blasfemas, pero recubiertas de un halo de falsa religiosidad. Las adorna de sacralidad que confunden, o sea, de santidad que confunden al que es ajeno a la palabra de Dios. Es un maestro del disfraz y del engaño. Así es que no me anden disfrazando a los niños ahorita en este tiempo, olvídense eso. No que son niños y que es un juego. No, nada de juegos.
No en vano el Señor Jesús le llama el padre de toda mentira. Satanás sabía mucho del plan divino, ¿eh? Fue así que comenzó a falsear lo que Dios iba a hacer en su tiempo, siglos antes de la venida de Jesús. Esa diosa, entre comillas, Semiramis, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la simiente prometida, decía ella, el salvador del mundo. Al mismo tiempo reclamaba la misma adoración, no solo para el hijo, sino para ella como su madre. Como ahora se le adora a Dios, pero pues también a la madre. Y déjenme decirle que la madre jamás ha escuchado ni una oración, ni una adoración, ni una alabanza, porque ella no oye, porque ella no es mediadora entre Dios y los hombres, y tampoco entre nosotros y Jesucristo. No nos equivoquemos. Las historias de Nimrod, Semiramis y Tamuz circularon por todo el mundo. Ese culto se hizo popular y empezó la mitología, o sea, empezó la mentira. Según la cultura, se adoptaron diferentes nombres y llegaron a ser lo que nosotros conocemos como la Sagrada Familia. Nosotros conocemos a una Sagrada Familia que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ellos no, ellos eran Nimrod, Semiramis y Tamuz. Semiramis llegó a ser conocida como la reina del cielo. ¿Les dice algo eso? Satanás utilizó a sus demonios para que produjeran apariciones. ¿Y qué tal eso? Por todo el mundo de esa Virgen Madre, según esto, las cuales llamaron y llaman milagros, entre comillas. Estas visiones y apariciones han ocurrido en las religiones paganas bajo los nombres de Venus, de Diana, de Isis, etc. Pero también más adelante en el catolicismo romano a través de la denominada Virgen, entre comillas, como la de Guadalupe, María, San Juan de los Lagos, Lourdes, Fátima, Macarena y miles más. Satanás lo ha hecho considerado no solo las culturas, sino también las razas. En definitiva, miren, en cada rincón del mundo hay una de esas. Y quien piense que Satanás no tiene poder para hacer cosas, se equivoca mucho. Satanás usó esos trucos para engañar. A muchos ya los ha engañado y los sigue engañando. Tienen la evidencia y ellos siguen creyendo las mentiras. Todos ellos son personas que no buscan al verdadero Dios, solamente buscan lo que les conviene. Continuamos la próxima semana.